Buenos días y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Automotive Talks, donde tenemos la oportunidad de platicar con los líderes más influyentes en esta industria. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Javier Lomelín, CEO de Colliers. Javier, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias y encantado de participar y colaborar con ustedes. Claro, me gustaría empezar con una pregunta enfocado a de dónde empieza Colliers México, tú siendo parte esencial de cómo empieza la relación y el progreso que tiene Colliers en México. Me gustaría que nos cuentes cómo ha sido este proceso, el cual fue hace ya más de 27 años. Correcto, sí, acabamos de celebrar nuestro 30 aniversario. Son de las cosas que de repente cuando uno ve hacia atrás pasan así como muy rápidos. Y una historia contada de manera muy breve de estos 30 años, pues surge cuando en una coyuntura casualmente similar a la actual. Y me refiero a lo que hoy estamos viviendo con el nearshoring, que sin duda impacta en la industria automotriz. Pues en aquel entonces estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio en su versión original entre Canadá, Estados Unidos y México. Y eso a nosotros como empresa inmobiliaria familiar, que era Lomelín Bienes Raíces, nos abrió los ojos como para buscar una alianza estratégica, entender cuál era el elemento diferenciador de los clientes corporativos, manufactura, industria, oficinas, centros comerciales, que en aquel entonces empezaban a voltear a ver hacia México por las bondades de este tratado. Y en ese sentido, haciendo la historia larga muy corta, pues fue que logramos esta alianza estratégica en un primer instancia y luego una sociedad con Colliers International para poder atender esos clientes globales aquí en México. Claro. Y nos cuentas ahorita de cómo detectaron una necesidad de mercado ante la alianza, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, antes el NAFTA, hoy en día el TEMEC. Y me gustaría saber cómo han cambiado las tendencias inmobiliarias en México en estos últimos 20 30 años. Mira, hay varios elementos, pero yo te diría que quizá el medular, el gran aprendizaje y actualmente sigue siendo un elemento fundamental, pues es la información del mercado. En aquel entonces, pues, la relación del agente inmobiliario, del administrador de inmuebles, del broker, pues era una relación, como lo es hoy, basada en la confianza. Sin embargo, hoy la pura confianza no es suficiente. Se requiere no solamente esa expertise acumulado por los años, por caminar las calles, por conocer las esquinas, por entender qué está sucediendo, sino todo eso, soportarlo con información generada de manera metodológica, con información, con un análisis profundo para entender eh, las tendencias y poder hablar de inventario, de actividad, de precio, de ciclos de mercado, de eh, tendencias, etcétera, no solamente en base a la experiencia, sino, insisto, en información documentada. Y creo que eso es uno de los elementos que sigue estando vigente, ¿no? Cada vez los clientes requieren de mayor profundidad a este respecto. Existen más y nuevos jugadores en el mercado, algunos proveedores de esta información. Y creo yo que ese es el gran diferenciador del aquel entonces, de hace 30 años, con el cómo estamos haciendo hoy las cuestiones. El otro elemento es la especialización. Fíjate que pues en aquel entonces, como en muchas otras materias, pues la misma persona atendía un poco de todo.
¿no? Lo mismo estábamos viendo el tema residencial, que el comercial, que el industrial, representando a los compradores, que representando a los vendedores, en fin, todo el mundo inmobiliario era la cancha de acción de nosotros. Hoy lo sigue siendo. Sin embargo, los equipos, las personas se van especializando. Como ha evolucionado pues, en otras materias, no se diga en la parte de medicina, en donde, bueno, pues los médicos son altamente especializados en alguna cuestión. Lo mismo, por ejemplo, los abogados, pues también se van especializando en ese sentido. Pues el sector inmobiliario no es la excepción y Colliers, a través de esta asociación global, pues hemos ido empujando la especialización de nuestros equipos, de nuestra gente, para que si va a hablar de naves industriales enfocados al sector automotriz, pues quien hable de ello sea el especialista y no el que atiende el mercado de oficinas, por ejemplo. Claro, y es muy importante lo que nos comentas, ya que pues ante el crecimiento que han tenido, pues tiene que haber especialización y cada quien se tiene que enfocar en diferentes áreas. Me Es gustaría saber correcto. cómo ha sucedido ahorita en México, llevamos muchos años, pero en especialmente estos últimos 5 años está haciendo un auge el nearshoring, muchas empresas están están involucrando sus operaciones en México, están trayendo la manufactura, están trayendo a proveedores. ¿Cómo Colliers ha manejado esta parte? Ahorita nos comentas de la especialización, por ejemplo, en la industria automotriz. ¿Cuál es la forma en la que se desarrolla esta alianza comercial y cómo se enfrenta Colliers ante el sector automotriz en México? Y mira, pues primero tema es con un alto conocimiento y con una profundidad real a lo que está sucediendo en los mercados inmobiliarios, ¿no? Las conversaciones parten de ahí. Inventario, disponibilidad, crecimiento, proyectos a futuro, precios, incentivos, eh, etcétera. Todo esto desde el punto de vista inmobiliario. Y luego, a través de esa especialización y de esos gente que se ha venido entendiendo las necesidades del negocio de la industria automotriz, poder agregar esa otra línea de valor en términos de dónde está la mano de obra, cuáles son los costos para mover, ya sea de entrada o de salida, los inventarios, eh, qué tipo de contrato de arrendamiento es el que mejor les conviene en términos de eh, duración, o qué tipo de naves son las indicadas en términos de especificaciones de la construcción, en cuanto a alturas, claros, entre columnas, andenes, en fin. Todas estas cuestiones que son particulares de la industria, es muy importante poder entenderlos desde el lado del negocio del cliente, de su core business, y por el otro lado, con la parte del mercado inmobiliario y quiénes son los jugadores que están aportando esa oferta, ¿no? Y ahí es donde se logra esa cuestión. Cuando hablamos, insisto, pues de la parte de manufactura. Por el otro lado está la parte, por ejemplo, del retail, las agencias. Estas necesitan, pues es una conversación totalmente distinta. Puede ser el mismo cliente, pero ahí estamos hablando de cuestiones totalmente diferentes en cuanto a exposición, en cuanto a costos, en cuanto a ubicación, en cuanto a dónde está la competencia y por qué. Y entonces ahí seguimos hablando de metros cuadrados de terreno, de metros cuadrados de construcción, el mismo cliente, por generalizar el comentario, pero la conversación es totalmente diferente y se realiza a través de equipos especializados en el tema del retail y a su vez subespecializados en el tema de las agencias automotrices. Claro. En este caso nos platicas un poco de cómo se va especializando y en esta parte de
qué tipo de proyecto buscan estas empresas. Y me gustaría saber si hay algún patrón que han localizado sobre qué tipo de proyecto o qué tipo de desarrollo busca una empresa automotriz a la llegada a México o incluso en cuestión de expansión de operaciones. Mira, no es que exista un tipo específico, primero por las estrategias diversas de cada uno de los integrantes del sector y luego por el papel que juegan en la cadena de valor de la producción que implica el tema automotriz. Pero cuando haces la pregunta, la dices muy bien. Primero hablan de México país, es decir, oye, ¿por qué debo de estar en México? Este, ¿Dónde están esas ventajas competitivas? ¿Qué quiere decir el fenómeno del nearshoring para la industria? Y después viene la región, quizá después venga la ciudad. En última instancia estará el parque industrial o la selección del parque industrial y finalmente la nave X o la Y. Son análisis que parten de lo general a lo particular, en donde México como país al mismo tiempo está compitiendo porque en paralelo normalmente están analizando otras opciones, otras alternativas antes de decidir por el país. Y de ahí de la importancia otra vez de tener la información a la mano, vigente, actualizada, de dónde estamos parados, de dónde venimos y poder también opinar hacia adelante en términos de las tendencias, ¿no? Claro. Y ahorita comentas algo importante, que es la ubicación y pues, la llegada a México. Me gustaría saber cuáles son estos factores que se analizan y se seleccionan para escoger una ubicación correcta, adecuada, que tenga el correcto centro de servicio, donde se lleve un seguimiento correcto y pues, tengan los servicios para el desarrollo, ¿no? Del trabajo. Y mira, se ha dado un fenómeno en ese sentido de los clústeres automotrices, en donde ya mucha parte del análisis y de la decisión parte de ahí. ¿En dónde están mis proveedores? ¿En dónde están los centros de distribución? ¿Cómo va a ser el movimiento de logística, insisto, del producto? Final, así como de la materia prima requerida para ella. Entonces, quizá hace algunos años el tema era mucho más ambiguo y se podían dar diferentes opciones. Hoy este tema de los clústeres ya va predefiniendo mucho el por qué requieren o prefieren estar en una zona como el Bajío, por ejemplo, que se ha convertido en ello, versus la frontera, versus Monterrey o el estado de Nuevo León. Se van dando como esos análisis. Y luego vienen algunas otras cuestiones en términos de, por ejemplo, mano de obra disponible y calificada, sin duda el tema de energía eléctrica y la disponibilidad de las cargas necesarias para poder operar. Algunos procesos, no tanto en la industria automotriz, pero sí en otras, requieren de volúmenes muy altos en términos de agua, por ejemplo. Sin duda el tema de seguridad forma parte de estos análisis y por lo tanto el parque industrial específico, el apoyo de los gobiernos locales, van aportando elementos para esa toma de decisiones. Claro, y a todo esto es muy importante porque es un tema, lo que nos comentas de sostenibilidad, que se habla mucho y ya no solo es un tema que se habla, sino es algo que se requiere por las empresas. Me gustaría preguntarte cómo está influyendo estas preocupaciones sobre la sostenibilidad, la sustentabilidad, el medio ambiente en cuestión de energía, agua, incluso basura, en las decisiones de bienes raíces dentro de esta industria.
Sí, lo dices muy bien y la gran mayoría de estas empresas globales tienen un plan muy específico, muy concreto, con sus objetivos, con sus metas, con sus indicadores para cumplir con el ASG, el ESG, que forma parte de las directrices del gobierno corporativo y influye hacia todos los stakeholders de sus procesos de manufactura, distribución, logística, comercialización, etcétera. Y el tema inmobiliario, pues no está ajeno. Al contrario, me parece que se vuelve como el eje central para que todo el resto de las actividades, de los propósitos, de los objetivos sustentables, sostenibles, verdes, sociales, se vuelvan una realidad. Y ahí hay otra industria y otro eslabón en esta cadena de valor muy importante que vienen a ser las certificaciones sustentables. El poder acreditar hacia los clientes que los procesos de construcción y los procesos de operación en el día a día cumplen con esos estándares certificados por un tercero, no solamente como bien lo dices, las buenas intenciones o lo que fue en el pasado un poco un tema de moda, de quizá de elemento diferenciador, pero no con un total convencimiento de la necesidad y eh, de los requerimientos que esto implicaba. Hoy en día es un prerequisito que además genera negocios, es decir, hacer bien las cosas en el largo plazo genera ahorros y genera plusvalías en el tema inmobiliario. Entonces, no es solamente un tema de moda, no es un greenwash, como le llaman, es decir, pues voy a ser simplista, clasifico mi basura en orgánica y no orgánica y con eso me lavo la conciencia. No, al contrario, es un tema de diferenciación, de ventaja competitiva y además una cuestión relacionada con también la parte de valores agregados, de ahorros y de plusvalías en el sector inmobiliario. Claro, y es importante para profundizar en esta parte, escuchar también cómo ustedes en Colliers van llegando a las negociaciones, pues ya sea con gobierno, con delegaciones, con municipios, para que no solo sea sustentable, igual sea sostenible, ¿no? A lo largo del tiempo y no se les acabe el agua, no tengan temas de energías limpias donde ya no pueden acceder a ellas. ¿Cómo se van desarrollando estas negociaciones para que tú le puedas asegurar a tu cliente de no, mira, o sea, yo sí te voy a dar energías limpias, vas a tener acceso a agua, igual cuestión de reciclaje, cómo se desarrollan estas negociaciones? Mira, yo diría que va por dos lados que ya hemos comentado. Uno, primero, que tiene que ver mucho con la información, y el tener un conocimiento profundo para poder dar estas respuestas inclusive proyectarlas hacia adelante, ¿no? Entonces, saber dónde hay, dónde no lo hay, dónde se está generando escasez, en dónde, por el contrario, se están haciendo inversiones importantes en la parte de infraestructura, ya sea a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local e inclusive dentro de los propios parques industriales, ¿no? Entonces, ese conocimiento es lo que nos va permitiendo el no irse por simplemente la ubicación y las alturas, estoy simplificando el tema, sino tener la tranquilidad y la certeza de qué es lo que se está haciendo para que esos elementos no solamente estén presentes el día de la firma del contrato, sino que tengan eh, garantizado en el tiempo la oferta necesaria para poder atender los requerimientos de la demanda. Y por el otro lado está nuestra área de sustentabilidad, que como te decía, eso acompaña a nuestros clientes para que entendiendo sus objetivos, sus necesidades, los podamos asesorar en qué tipo de certificación
o exigir al lado del oferente, al desarrollador, al arrendador, o a ellos mismos acompañarlos en las certificaciones que garanticen que su operación cumpla con esos estándares y esos objetivos. Y es por ello que suena un poco extraño, pero una empresa inmobiliaria que realiza procesos de asesoría, de intermediación, de administración de inmuebles, de evaluación, pues tenga una estructura que acompañe la obtención de estas certificaciones como un traje a la medida de lo que requieren los clientes. Claro. Sí, cada negociación se va dando de forma diferente y cada proyecto es una nueva experiencia. Me gustaría escuchar cuál es la importancia que está tomando la industria automotriz y todo la cadena de suministros que representa para la operación de Colliers, ¿no? En México. Y mira, me voy a basar aquí en algunas estadísticas que me parece que nos dan respuesta a este respecto, ¿no? La industria automotriz ocupa casi el 30% del área rentable industrial en México. Eso es un mundo, es decir, el que un solo sector ocupe el 30% de esa área rentable, pues ya nos dice de qué tamaño estamos hablando y por qué relevante, ¿no? No se diga, pues en relación al PIB, pues, se habla de que es casi un 5%. Entonces, bueno, pues ahí ya estamos hablando de la magnitud del tema. Eh, el crecimiento pues, se ha dado vertiginoso de tiempo para acá, casi 3 veces en los últimos 4 o 5 años, ¿no? En términos del crecimiento, y eso pues, es realmente relevante. Eh, ¿Qué está impulsando esto? Pues no se diga mucho más, ya hablamos del Tratado de Libre Comercio, ya hablamos de este tema del nearshoring, y ahora pues la transformación y la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos que está generando pues todavía la necesidad de mayor operación en el mercado mexicano enfocados al tema de exportación, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí hay un tema independientemente de los cambios que se están dando, pues la parte de la demanda por el lado del sector automotriz sigue creciendo. ¿Qué impacto está teniendo esto en el mercado inmobiliario? Pues también eso es relevante. El inventario, vamos a decir, del 2023 al 2024 en ciudades, por ejemplo, como Ciudad Juárez, ha crecido más de un 20% en un solo año, ¿no? En Monterrey un 12%, entendiendo que es una plaza con alrededor de 11 millones de metros cuadrados. Entonces, ese crecimiento porcentual de doble dígito en casi todos los mercados, pues habla del lado de la demanda, lo que está requiriendo, en donde el sector automotriz pues, es un motor importantísimo al respecto. Esto ha hecho que la disponibilidad de espacio para tomarlo en arrendamiento, para comprarlo, disminuya de manera sustancial. Y eso, por ley de oferta y demanda, pues ha hecho que los precios se estén incrementando. Entonces, en ese sentido, el otro eslabón de esta cadena de valor, que son los desarrolladores inmobiliarios, están haciendo inversiones importantes para poder ofertar inmuebles en el mercado, lo cual está generando también un elemento nuevo que es importante que lo conozcan los usuarios y especialmente los jugadores en la cadena de valor de la industria automotriz. Mucho de lo que están ocupando es porque se les está construyendo a la medida.
Es decir, no hay suficiente espacio especulativo, le llamamos nosotros, el que se construye sin saber quién finalmente va a ser el usuario final, sino que se están haciendo construcciones a la medida, lo cual tiene la enorme ventaja de que efectivamente me están construyendo las cosas como las quiero, con las especificaciones necesarias, pero en cambio tengo que esperar el tiempo que eso toma, ¿no? Entonces, ahí eso es importante. Ya la disponibilidad, que en muchos mercados es menor al 5%, empieza a crecer por esta oportunidad que han detectado los inversionistas, los desarrolladores, pero aún así sigue siendo baja. Para nosotros, una tasa de disponibilidad del mercado del 10% nos parece que es la sana. Hoy, insisto, estamos abajo de ese 5%. Esto está generando pues esta nueva dinámica en el sector, en donde, como siempre, hay retos, oportunidades, ganadores y perdedores. Pero al mismo tiempo, pues, insisto, cumpliendo con los estándares de calidad en todos los procesos, desde el punto de vista del sector inmobiliario, pues más estrictos y más altos a nivel internacional. Claro. Nos comentabas sobre la especialización y cómo te tienes que enfocar en el cliente. Me gustaría desviar un poco hacia la operación de Colliers y cómo han desarrollado en nuevas tecnologías para ofrecer un mejor servicio en temas de realidades virtuales, temas de showrooms virtuales. ¿Cómo han desarrollado la parte tecnológica en Colliers para ofrecer un mejor servicio a sus clientes? Fíjate que, a diferencia del mercado habitacional y residencial, efectivamente, mucho de las compras son, eh, déjame llamarles, haciendo un paralelismo de lo que sucede en un supermercado, son más de impulso. Es decir, lo veo en la caja, me gusta, me lo llevo. En la parte habitacional, sin duda alguna, es mucho más complejo que ello. Hay que hacer un buen análisis, créditos, hipotecas, valor, ubicación y tal. Pero al final es una decisión me gusta, me alcanza, lo compro. En el mercado industrial y por lo tanto, perdón, este tema de los showrooms, de la tecnología desde el punto de vista de marketing y de videos y de tal, pues es amplia, es muy relevante. En el mercado industrial, va por el otro lado, va por el lado del que he mencionado a lo largo de esta plática, que es el tema de la información, integral, de todo lo que se requiere para que se pueda, tomar una decisión de si me quedo en Querétaro o en San Luis Potosí o en Ciudad Juárez. Y una vez decidido ello, me quedo en el nave industrial, en el parque industrial X, B o Z, y decido por tal constructor o por tal nave ya lista y cerrada. Entonces, en Colliers, respondiendo a tu pregunta, lo que nos hemos enfocado mucho es a este tema de la información y poderla cruzar de manera real a través de plataformas que nos permiten ese buen análisis para poder dar conteos de tráfico, costos de traslado de los contenedores, todo el tema de logística, de cambiar pasar por una multimodal, la información de capacidad de distribución de energía eléctrica y su garantía de que esto no debiera de faltar en X tiempo. En fin, todas estas variables, poderlas meter a la licuadora, procesarlas de forma adecuada y presentarlas para la toma de decisiones de nuestros clientes. Claro. Y Javier, ahorita me gustaría tocar un tema importante, el cual es pues, la parte del financiamiento, ¿no? Que tienen ustedes, ya que entendemos que la industria inmobiliaria tiene muchas cuentas por cobrar, dan mucho crédito.
cómo van desarrollando esta parte para cubrir su capital de trabajo y pues, que no les gane la parte del crédito. Sí, fíjate que esa es una parte del proceso que no nos corresponde a nosotros o donde tenemos poca injerencia. Es decir, eso va más por el lado de los desarrolladores que van armando su plan de negocio y combinando el capital con la deuda y desde el lado de la deuda eligiendo la que en función de las circunstancias financieras del momento les conviene de mayor o menor medida. Sin embargo, eso es relevante también para el usuario, es decir, el saber que mi casero, que mi arrendador tiene finanzas sanas, que está sólido desde un punto de vista financiero en ese balance de capital-deuda y de capacidad de servicio a la deuda, pues es relevante para no quedarse el día de mañana con un arrendador, con un desarrollador que vaya a incumplir por un tema de insolvencia al respecto. Lo que sí hacemos es la asesoría y la venta de inmuebles como inversión. Entonces, el comprar un bien inmueble no por los metros cuadrados de terreno o de tabiques, sino por la parte financiera, por la parte rentable, como una inversión que componga la diversidad requerida en los portafolios. Esa es otra área que atendemos en donde se relaciona en mucho con la parte automotriz, otra vez por la necesidad de hacer desarrollos o construcciones a la medida, con contratos de mediano y largo plazo suficientemente bien garantizados por el lado del usuario en el término del pago de la renta y suficientemente bien armados o sólidamente armados desde un punto de vista financiero para que el arrendador, insisto, no vaya a incurrir en algún tema de insolvencia en cumplimientos. Entonces, aparte de asesoría al inversionista, es un área independiente y diferente dentro de los servicios que prestamos aquí en Colliers. Entiendo, y sí, comparto esta parte de la importancia que tiene también la inversión de entes hacia la inmobiliaria, ¿no? Como diversificación de un portafolio que nos comentas. Y ya para ir culminando esta entrevista, me gustaría escuchar de estos 30 años que llevas con Colliers e incluso antes con Lomelín Bienes Raíces, ¿cuál ha sido un proyecto que te ha sonado, te ha marcado, te ha dejado algo especialmente que hasta el día de hoy recuerdas o que incluso le cuentas a tus hijos, ¿no? Con orgullo. Wow, una pregunta compleja porque afortunadamente han sido muchos, Isaac. A la fecha me levanto con mucho entusiasmo, con mucha energía, con mucho gusto al trabajo diario y cotidiano. Eh, y te platico esto un poco tratando de hacer memoria para poder responder la pregunta concreta. Y quizá algo que se dio a lo largo de estos 30 años y que me marcó fue la expansión de Colliers hacia Latinoamérica. El hacerlo para nuestro negocio, porque es mi trabajo, porque es mi día a día, tiene toda esta motivación a la que me refiero. Pero empezar a ver ese proceso de expansión y platicarles nuestra historia de por qué en México, a pesar de ser una empresa que teníamos pues en aquel entonces a lo mejor más de 50 años en el mercado, que buscamos una alianza con una empresa multinacional, que diversificamos de lo habitacional y lo comercial, que buscamos un socio global y platicarles esa historia a nuestros actuales socios en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Brasil, Argentina, Chile.
y haber tenido el gusto de llevar la región muchos años como líder, no solamente para México, sino para Latinoamérica, pues sin duda fue un gran reto, un gusto y algo que con falsa modestia platico con mucho orgullo a mis hijos y a quien me hace la pregunta como lo haces tú en este momento. No, y muchas gracias, Javier, por compartírmelo. Y qué orgullo, ¿no? Llevar toda esta operación a tantos países tan diferentes y con una operación tan diferente a como se desarrolló en México por ustedes. Y entrando en esto, me gustaría escuchar tu opinión hacia dónde va tanto la industria inmobiliaria, pero más apegado a cómo se espera el crecimiento de la industria automotriz aliado a la construcción de bienes. Ahorita, pues con nuevas entradas de manufacturas, ya hay anuncios de MG. Igual Chile y México están implementando operaciones, se especula con BYD. ¿Qué se espera en esta industria bajo tu perspectiva? Mira, yo lo veo con mucho optimismo. Y ya tocaste algunos temas. Primero, pues ampliación, consolidación, cambio estructural en la industria para la incorporación de los modelos híbridos y eléctricos. Eso, aunque no creciera el mercado, le va a generar demanda a la parte inmobiliaria porque requieren nuevas especificaciones, porque requieren nuevos proveedores, porque requieren nuevas cadenas de logística y distribución. Entonces, eso per se ya trae un impulso. Por otro lado, también lo mencionabas en la pregunta y llevaba implícita cierta parte de la respuesta, y es la incorporación de nuevas marcas, y me refiero a las asiáticas y en particular a las chinas, en donde están viendo hacia el norte, están viendo ese mercado norteamericano, y siguen viendo a México como el país idóneo para, a través de los acuerdos de libre comercio, poder aprovechar esas ventajas y poder competir en ese mercado. Entonces eso nos genera de nueva cuenta pues un impulso importante al respecto. Y luego está el crecimiento orgánico del mercado, en donde pues, cada vez se necesitan más vehículos de todo tipo, y México no es la excepción, y por lo tanto, pues ahí también veo con optimismo hacia adelante. Retos hay muchos, y la industria automotriz no es ajena a los temas macro y tampoco a los propios de su industria. Este, Sin embargo, me parece que todavía hay mucho por hacerse al respecto. Claro, Javier. Ay, muchas gracias y es muy importante que incluso empresas como la suya tengan la perspectiva de lo que se espera en la industria, de las necesidades que hay que cubrir para que como conjunto traigamos y se fortalezca la industria en general en México. Ya para terminar, me gustaría abrirte el espacio para que nos des algún mensaje, algún aprendizaje, reflexión, que nos compartas ya sea a nuestra audiencia o hacia las nuevas generaciones, Javier. Mira, quizá el tratarles de compartir esta visión de optimismo bien informado. ¿Y a qué me refiero? No nos debemos de quedar para la toma de decisiones personales, empresariales, familiares, en base a las 8 columnas y al amarillismo que venden los medios al respecto. Porque si bien es cierto, tienen bases y fundamentos reales, es solamente una pequeña parte de la historia que les permite a ellos posicionarse como medios y lograr sus objetivos de ventas y demás. En cambio, un optimismo bien informado es aquel que te permite ver pues el bosque completo y no solamente el árbol, ver lo que se está haciendo versus lo que se está diciendo,
y de lo que se dice, entender a quién le están hablando. Y es un ejercicio diario y cotidiano, pues primero para no caer en depresión, porque si nos quedamos con la parte negra de las noticias, pues entiendo que no hay mayor ganas de hacer cosas o de invertir o de prepararse. En cambio, cuando por el otro lado vemos la parte positiva, optimista, de las grandes oportunidades que, por ejemplo, trae la inteligencia artificial y no quedarse con la parte de decir me va a quitar mi chamba, pues hace que el día se vea de manera diferente y la toma de decisiones tenga una perspectiva de futuro versus un tema de sobrevivencia o al contrario de pesimismo, ¿no? Entonces, por ahí creo que vale la pena que se analicen las cosas con un poco de mayor, con altura de miras, diría yo. Claro que sí, Javier. Nos quedamos con un muy bonito mensaje optimista. Muchas gracias por este mensaje, gracias por la plática tan enriquecedora que pues, pudimos tener y gracias también por unirte a Neuron Business Media y Automotive Talks. Muchas gracias por eso. Al contrario, gracias por la oportunidad y por la amable invitación y seguimos en contacto y a la orden. Perfecto, Javier. Hasta luego. Que estés muy bien.